Señores, buenas tardes. Vamos a comenzar con nuestra clase del día de hoy, 4 del mes de abril del 2022. Y en esta ocasión vamos a tratar el tema correspondiente a los cuantiles de datos agrupados. Según el título de nuestra clase del día de hoy, tenemos que los cuantiles, según la clase anterior, se clasifican en cuartiles, quintiles, centiles, deciles y así sucesivamente. Pero lo más usado, los cuantiles más usados son los cuartiles, los deciles y los centiles. Se observa bien el título de la clase, ¿verdad? Dime, Rubiani. Sí. ¿Se ve el título Sí, bien? profe, se observa bien. Ok. Primero, cálculo de los cuartiles para datos agrupados. Y eso lo vimos en clase anterior. Dice ahí, en primer lugar, la clase donde se encuentra KN sobre 4 en la tabla de las frecuencias acumuladas, ahí es donde está el primer cuartil. O sea, el primer cuartil está en la clase donde se encuentra KN sobre 4. Y la forma de los cuartiles para datos agrupados, mírenla ahí. Dice ahí Q sub N. Q sub N es igual a qué? Perdón, Q sub K. Igual al límite inferior L sub I más. Ahí tenemos un cociente KN sobre 4 menos F sub A menos 1 sobre F. Es decir, KN sobre 4 menos la frecuencia acumulada anterior es de la frecuencia de la clase del cuartil por la amplitud que A. Tenemos la leyenda al lado. ¿Quién es L sub I? Límite real inferior de la clase del cuartil K. N, el número de datos. ¿Quién es F sub A menos 1? La frecuencia que antecede a la clase del cuartil K. F, la frecuencia de la clase donde está el cuartil, y A, el tamaño de la clase del cuartil. Los valores de K, ¿cuáles son? Como son cuartiles, serían K vale 1, 2 y 3 porque son cuartiles. ¿De acuerdo? Siempre uno menos. Vamos con los ejercicios de una vez. Dice el encabezamiento de los ejercicios. Calcular los cuartiles de la distribución de la tabla. Ahí tenemos nuestro ejercicio. Calcular los cuartiles de la distribución de la tabla. ¿Qué debemos hacer para calcular los cuartiles nosotros según esa tabla de frecuencia que está ahí? Díganme ustedes. Pregunto, ¿qué vamos a hacer ahí para calcular los cuartiles? ¿Me están escuchando bien? Para calcular los cuartiles de esa tabla, de acuerdo a esa tabla que está ahí para datos agrupados, ¿qué es lo primero que debemos hacer? Buscar la fórmula para el cálculo de los cuartiles. ¿De acuerdo? La fórmula, mírenla ahí, y debajo de la tabla voy a calcular la fórmula. Ahí tengo en el cuadro, veo que los datos están agrupados. La primera clase es de 50 a 60, la otra de 60 a 70, de 70 a 80, de 80 a 90, 90 a 100. La otra de 100 a 110, la otra de 110 a 120. Y ahí tenemos la frecuencia, la cantidad de veces que aparece un dato. Por ejemplo, la primera frecuencia es 8. Me dice que hay 8 que están entre 50 y 60 sin el 60. Hay 10 entre 60 y 70 sin el 70. Hay 16 entre 70 y 80 sin el 80. Y así sucesivamente hasta la última clase, que hay 2 entre 110 y 120. ¿Verdad? Ahí incluye todo. Tenemos la frecuencia acumulada, que ya sabemos cómo se consigue la frecuencia acumulada. 8 primero, más 10, 18, más 18, 34, más 14, 48, más 10, 58, más 5, 63, más 2, 65. Eso es comprobando si la tabla está bien hecha ya. Nos dan la tabla. ¿Qué es lo que me piden a mí que calcule? Díganme ustedes.
Repito, ¿qué vamos a calcular ahora? Albert. El primer cuartil. Vamos a calcular el primer cuartil y después el tercero, porque son 3 cuartiles. Entonces, cálculo del primer cuartil. Mírenlo ahí, la fórmula tenemos ahí. Para K igual a 1. Para K igual a 1. Resuelvo KN sobre 4, que KN sobre 4 me dice dónde está el cuartil. Para K igual a 1, ¿cuánto vale KN sobre 4? K vale 1, por N que vale 65. Pues 65 datos entre 4. ¿Cuánto da 1 por 65 entre 4? En la calculadora. Por favor, calculadora. Calculen ahí. 1 por 65 entre 4, ¿cuánto da? 16.25. 16.25. ¿Dónde yo busco KN sobre 4? En la frecuencia acumulada. Por ejemplo, la primera frecuencia es 8 y la segunda es 18. Ahí en 18 es que me va a indicar que ahí es que está el cuartil. Y el cuartil, ¿dónde debe estar entonces? Entre 60 y 70. ¿Cuál es el límite inferior de 60 y 70? El límite inferior lo voy a poner en tinta roja. El límite inferior es 60. ¿Y cuál es la frecuencia del cuartil? Mira la frecuencia ahí. ¿Cuánto es la frecuencia? Lo voy a poner rojo también. Es 10. ¿Y cuánto es la frecuencia acumulada? A donde está el cuartil. La frecuencia acumulada anterior, ¿cuánto vale? Miren ahí, 8. 10. La anterior a 10, me dio 16.25. Y de 10.5, ¿dónde cae? Cae en 18. ¿De acuerdo? Pero con el 18 no trabajamos, sino que el 18 me dice que el cuartil está entre 60 y 70. Tengo la frecuencia del cuartil, donde está el cuartil que es 10, y la acumulada anterior es 8. Ya aplicamos la fórmula. Mírenlo ahí debajo. Para K igual a 1. Para K igual a 1. KN sobre 4 es igual a 1 por 65 entre 4 y me dio 16.25. Ya lo decidimos esto. Eso me dice entonces que el cuartil 1 a qué es igual al límite inferior. ¿Cuál es el límite inferior de la clase? 60 más en la fórmula. ¿Cuánto da? ¿Quién KN sobre 4? ¿Cuánto me dio KN sobre 4? Lo que calculamos ahora. ¿Cuánto me dio KN sobre 4? 16.25. Por eso en la fórmula colocamos ahora 16.25. 16.25. Míralo ahí. Menos la frecuencia acumulada anterior, ¿cuánto es? 8. 16.25 cayó en 18. Menos 8. Partido la frecuencia donde está el cuartil que es 10. Eso multiplicado por A. ¿Quién es A? La amplitud. La amplitud es el tamaño de cada clase. De 60 a 70, ¿cuál es la amplitud? 70 menos 60, ¿cuánto da? Da 10. 10. Esa es la amplitud. Y ya, nada más que seguir ahí, porque eso es aritmética ya. Ahora tenemos 60 más 16.25 menos 8, ¿cuánto da? 8.25. Eso partido 10, multiplicado por 10. Y eso que es igual a 60 más. Ahora tenemos 8.25 por 10 entre 10. ¿Cuánto da 8.25 por 10 entre 10? Si anula el 10 con el 10 me queda 8.25. Y 60 más 8.25 me da 68.25, que es el primer cuartil. Como ustedes ven, el primer cuartil cayó entre 60 y 70 y me dio 68.25. Ahora voy a calcular el segundo cuartil. Para K igual 2. ¿Qué hago para K igual 2? Para K igual 2 voy a calcular KN sobre 4. ¿Cuánto da KN sobre 4? K vale 1. Eso en el primer cuartil, ya lo calculamos. Para K igual a 2 sería KN igual a 2 por 65 entre 4. 2 por 65 entre 4, ¿cuánto me da? Multiplicamos y dividimos de una vez. 2 por 65 da 130. 130. Y 130 entre 4 da. 130 entre 4, ¿cuánto da? 32.5, profe. 32.5. En la tabla, ¿dónde cae 32.5? Voy allá. Primero tengo 8 más 10 me da 18. 18 más 16 da. En 34. Ahí cae. Ese me indica. El 34 me indica
que 32.5, ¿verdad? Ahí es que cae. O sea que eso me dice ahora lo siguiente. Dice ahora lo siguiente. Que el límite inferior de este cuartil vale ¿cuánto ahora? 70. Lo voy a colocar en tinta verde. 70. La frecuencia donde está el cuartil ahí vale 16. ¿Y cuál es el límite de la frecuencia acumulada anterior? 18. Mírenlo ahí. Anterior es 18. Los 32.5 caen 34. Ahí está la acumulada anterior, que es 18. La frecuencia donde está el cuartil 16 y el límite inferior 70. Aplicamos la fórmula, miren a la derecha. El cuartil 2 curso 2, que es igual, según la fórmula, al límite inferior, que es 70 más. ¿Cuánto da KN sobre 4 en la fórmula? Me dio 32.5, que ya lo calculamos. Menos la frecuencia acumulada anterior, 18. Partido 16. Eso multiplicado por la amplitud, que ya dijimos que era 10. 70, 80, 80 menos 70 da 10, que es lo mismo todo el tiempo, la misma amplitud. Y eso aquí es igual a 70 más. ¿Cuánto da 32.5 menos 18 en la calculadora? Vamos a restarlo a ver cuánto da. 32.5 menos 18, ¿cuánto da? 14.5. 14.5. Eso partido de 16 y luego multiplicado por 10. O sea, que es igual a 70 más. ¿Cuánto da 14.5 por 10 entre 16 o 14.5 entre 16 por 10? Como quiera que lo haga, lo mismo. Pero primero multiplico y luego divido porque es más cómodo. 14.5 por 10 y lo que da lo divido entre 10 y 16. ¿Y eso me da cuánto? 9.06 o 9.1, como usted quiera. ¿De acuerdo? 70 más 9.06, ¿qué da? 79.06. Y ahí tengo cualquier número 2. Si quiero el cuartil número 3, ¿qué hago? Mírenlo ahí. Digo, para acá igual 3. KN sobre 4, ¿a qué es igual? KN sobre 4. KN sobre 4. Míralo ahí. KN sobre 4 es igual. K vale 3. Por N que es 65 entre 4. ¿Y cuánto da 3 por 65 entre 4? Multiplicamos y dividimos y me da 48.75. Entonces, como yo 48.75, ahora yo voy a la tabla. La voy a bajar la tabla porque la tabla no se ve. A la tabla, y en la tabla, ahora que ustedes la están viendo, yo voy a buscar dónde está 48.75 y observo que 48.75 cae ¿dónde? Mira la frecuencia acumulada a la derecha, 8, 18, 48, ahí, es en 58. El 58 es que me indica, que el cuartil está entre 90 y 100. Y el límite inferior, ¿cuánto es el tercer cuartil? Lo voy a poner rojo también. Es 90. La frecuencia, ¿cuánto es? 10. Y la acumulada anterior, ¿cuánto es? 48. ¿De acuerdo? Ahora aplico mi fórmula. Q sub 3, o sea, cualquier 3 que es igual al límite inferior, 90 más. ¿Cuánto me dio KN sobre 4? Me dio a la izquierda, 48.75 menos la frecuencia acumulada anterior a los 48.75, 48. Partido 10, eso multiplicado por 10. Eso que es igual a 90 más 48.75 menos 48, ¿cuánto da? Me da 0.75. Eso dividido entre 10 y multiplicado por 10. Eso dividido entre 10 y multiplicado por 10. ¿Cuánto me da eso? 0.75 por 10 entre 10. Se ve 10 con 10 me queda 0.75. Y 90 más 0.75 me da 90.75. Y ahí está el tercer cuartil. Así se calculan los cuartiles. Lo único que hay que caerle atrás a las fórmulas. ¿De acuerdo? ¿Se entiende más o menos lo que queremos hacer ahí? Dígame. Sí. Ok.
Vamos ahora a hacer el ejercicio número 2. Vamos para el número 2. En el número 2 tenemos lo siguiente. El número 2 tenemos lo siguiente, dice así, mírenlo ahí. Calcular los cuartiles de la distribución de la tabla. Ahí tenemos las clases. La primera clase de 15 a 22. La segunda de 22 a 29. La tercera de 29 a 36. Hasta la última que es de 50 a 57. ¿Cuál es la amplitud de cada clase ahí? Si vemos de 15 a 22, ¿cuánto es? 22 menos 15, ¿cuánto da? Da 7. 7. Ya yo sé que la amplitud es 7. Ok. Tenemos ahí la frecuencia de cada clase y tenemos la frecuencia acumulada. Vamos a calcular, ahí tengo la fórmula ahí. Vamos a calcular el primer cuartil. Para el primer cuartil que yo hago, digo, para K igual 1. Para K igual 1, miren la flecha que me dice ahí, KN sobre 4 que es igual. K vale 1, por N que vale 40, porque N vale 40, que es total la frecuencia de datos, entre 4. Y 1 por 40 entre 4, ¿cuánto me da? Me da 10. Ahora bien, ¿dónde yo consigo el 10 la frecuencia acumulada? Primero tenemos 3, después tenemos 12. Ah, el 10 cae en 12. Ahí cae el 10. Ya yo sé que la frecuencia acumulada anterior es 3. La frecuencia de las clases, donde está el cuartil es 9 y el límite inferior, ¿cuánto es? 22. Por lo tanto, aplicamos la fórmula. Q1, el cuartil 1 es igual al límite inferior, que 22 más, ¿cuánto me dio KN sobre 4? Me dio 10. Menos, ¿cuánto es FA menos 1? La frecuencia acumulada anterior, 3, partido. La frecuencia que es 9, eso multiplicado por la amplitud, que ya dijimos que era 7, de 22 a 29, 29 menos 22 da 7. ¿Cuánto me da eso? 22 más 10 menos 3, 7. Partido 9 por 7. O sea, que eso es igual a 22 más 7 por 7 entre 9 me da 7 por 7, 49. Entre 9 me da 5.44. Y 22 a 5.44 da 27.44. Y ahí tenemos el primer cuartil. Si quiero el segundo cuartil, ¿qué hago? Vamos a calcular KN sobre 4 para K igual 2. Para K igual 2 sería K vale 2 por N que 40 entre 4. Y 2 por 40 entre 4, ¿cuánto me da? Me da 20. O sea, KN sobre 4 da 20. Eso me dice entonces que el cuartil 2 es igual a ¿qué? ¿Dónde cayó KN sobre 4 el 20? Cayó en 23. En 23 cayó. El 23 me indica que el límite inferior es ¿cuánto? 36. La frecuencia 4 y el anterior 19. Por eso decimos que el cuartil es igual al límite inferior, que es 36, más, ¿cuánto me dio KN sobre 4? 20. Menos la frecuencia acumulada anterior, que tiene que ser menor que 20, obligado, ¿cuál es? 19. Partido 4, que es la frecuencia de esa clase, por la amplitud, que es 7. Y esto acá es igual a 36 más 20 menos 19 da 1, partido 4 por 7. Y 36 más 1 sobre 4 por 7, que es igual a 37 más 1 por 7 entre 4 me da 1.75. Y 36 más 1.75, ¿cuánto da? ¿Cuánto da? 37.75, que es el segundo cuartil. Ahora bien, si yo quiero el tercer cuartil, que calculo KN sobre 4 para K igual 3, que sería igual a K que vale 3, por N que 40 entre 4, eso me da 30. Vamos a la frecuencia acumulada. ¿Dónde está el 30? Tenemos 3, 12, 19, 23, en 35 cae el 30. Ya yo sé que el cuartil está entre 43 y 50. Límite inferior, 43. La frecuencia del cuartil, 12. Y la frecuencia acumulada anterior, a la acumulada anterior, 23. Por lo tanto, el cuartil 3 es igual al límite inferior, que 43, más, ¿cuánto me dio KN sobre 4? Ahí lo tenemos, 30. Menos la frecuencia acumulada anterior a 30, que es un número más pequeño, que en este caso es 23. Partido la frecuencia de esa clase del cuartil, que es 12. Por la amplitud, que ya calculamos que era 7. Eso es igual a 43 más 30 menos 23 da 7 sobre 12 por 7. O sea que eso es igual a 43 más
7 entre 12 por 7 o 7 por 2 entre 12. ¿Cuánto da? Entonces tenemos 43 más, 7 por 7, 49. Entre 12 me da 4.08. Y 43 más 4.08 me da 47.08. Y ahí tenemos ya el tercer cuartil de esa distribución. Hay que calcular los cuartiles. ¿Están entendiendo, verdad? Díganme. ¿Me escuchan? Sí. Ok. Sí. Vamos ahora a cambiar a los deciles. ¿Sí está bien? Vamos ahora a cambiar a los deciles. Alguien que me lea, por favor, ¿cómo dice ahí? Alguien que me lea, por favor. Cálculo de los deciles. Comienza, léelo. Cálculo de los deciles para datos agrupados. En primer lugar, buscamos la clase donde se encuentra KN entre 10. En la tabla de las frecuencias acumuladas. Sigo, profe. Ok. Dice ahí, en primer lugar hay que buscar KN sobre 10. ¿Por qué entre 10? Porque son deciles de 10. Cuando era cuartil era KN sobre 4. Ahora es KN sobre 10 porque es deciles. ¿De acuerdo? La fórmula de los deciles es la misma. Es la fórmula prácticamente la misma de los cuartiles, con la diferencia que donde iba 4 ahora va 10. Así que el decir K es igual al límite inferior más KN sobre 10. Menos la frecuencia como la anterior entre F por la amplitud. ¿Cuánto vale K? Como es deciles, hay ¿cuántos deciles son? 1 menos 9. Entonces K vale 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. ¿De acuerdo? O sea que K va del 1 al 9. Ahí tengo la fórmula, que ya la dimos. Es decir, K es igual al límite inferior más KN sobre 10 menos la frecuencia acumulada anterior entre la frecuencia del cuartil por la amplitud. Vamos a calcular el primer decil. ¿Qué yo hago? Para K igual 1, calculo KN sobre 10. Miren a la derecha. ¿Cuánto vale K? 1 por N, que es 65 según la tabla, entre 10. Y 1 por 65 entre 10 me da 6.5. Ya tengo el valor de KN sobre 10. Eso me dice entonces que el decil 1, miren que está a la derecha, igual al límite inferior que ¿cuánto? ¿Dónde cae 6.5 en la tabla? En 8 cae, el 8 me dice que ahí que cae, o sea que el límite inferior ¿cuánto es? 50. ¿La frecuencia cuánto vale? ¿Cuánto vale la frecuencia? Estoy preguntando. ¿Cómo, profe? ¿Dónde cayó 6.5 en la frecuencia acumulada? Dime, ¿dónde cae? En 8. En 8. Es decir, que el límite inferior del cuartil, ¿cuánto vale? 50. ¿La frecuencia cuánto vale? 8. ¿Y la frecuencia acumulada a la anterior cuánto vale? 8, ¿no? La frecuencia de todo el cuartil. La frecuencia del cuartil vale 8. Donde está el cuartil vale 8. La frecuencia del cuartil, pero la acumulada anterior a 8. Anterior al 8, ¿cuál va? 0. 0. ¿Cuál 7? ¿Ahí no hay 7? Antes del 8 hay 0 que va porque no hay 8. Antes del 18, ¿quién está antes del 18? El 8. ¿Y antes del 8 quién está? El 0. 0, porque no hay nada. Es decir, que el decil 1 es igual al límite inferior que 50 más. ¿Cuánto me dio KN sobre 10? Me dio 6.5 menos. ¿Quién está antes? Antes de KN sobre de 6.5. Antes de 8, 0. Partido la frecuencia que es 8. Eso multiplicado por la amplitud que es 60 menos 50 que es 10. Eso que es igual a 50 más 6.5 menos 0. 6.5 partido 8 por 10. Realizamos la operación ahí. Sería 50 más 6.5 por 10 entre 8 que me da 8.13. Y 50 más 8.3 me da 58.13. Ahí está el primer decil.
Si quiero el segundo decir, ¿qué hago? Para K igual 2, calculo KN sobre 10 me da, 2 por 65 entre 10 me da 13. ¿Dónde cae el 13 en la tabla? El 13 en 18. Por lo tanto, el límite inferior vale 50, es 60, la frecuencia 10 y la acumulada anterior vale 8. Aplicamos la fórmula y me va a dar el límite inferior de 60 más 13 menos 8 entre 10 por 10. Eso me va a dar 65, que está entre 60 y 70. Ahora, ¿cuánto es 10? 3 por 65 entre 3 me da 19.5. ¿Dónde está 19.5? Observamos hasta dónde va a caer. En 34, porque está 8, 18, 30, en 34 cae. ¿De acuerdo? ¿El límite inferior cuánto es? 70. La frecuencia 16 y la frecuencia acumulada a donde cayó el cuartil 18. Es decir que el cuartil 3, el decir 3 es igual al límite inferior que 70 más. ¿Cuánto me dio KN sobre 10? 19.5. Menos la frecuencia acumulada anterior, 18. Partido 16. Eso 16 porque es la frecuencia. Eso por la amplitud que 10. Y eso es igual a 70 más 19.5 menos 18. ¿Cuánto da? 1.5. Entre 16 por 10. Eso sería 70 más 1.5 por 10 entre 16 me da 0.94. Y 70 más 0.94 me da 70.94. Como ustedes, el procedimiento para calcular cuartil 1, 2, 3 y los demás que vienen ahí, la canción es la misma. ¿De acuerdo? La canción es la misma que hay que hacerlo todo el tiempo. ¿Entienden? Es decir que si nosotros vamos a calcular, por ejemplo, según vamos a observar aquí, vamos a bajar la tabla para observar el cuartil que yo voy a calcular ahora aquí. Observen ahora. Observen ahora aquí. Yo voy a calcular el cuartil. Atiendan ahora el número 8. Para yo calcular el cuartil número 8, ¿qué digo? Para K igual a 8, calculo KN sobre 10 igual a 8 por N que vale 65 entre 10. Eso me da 52. ¿Dónde cae el 52? Voy a la tabla, mírenla ahí. Y busco, ¿dónde cae el 52? Tengo 8, 18, 34, 58. Eso me dice que el límite inferior es 90. La frecuencia es 10. Y la acumulada anterior, 48. Ahí tengo los datos. Por eso el decir 8 igual al límite inferior que 90. Más. ¿Cuánto me dio KN sobre 10? 52. Menos la frecuencia acumulada anterior a 52. ¿Cuánto fue? 48. Partido 10. Eso multiplicado por 10. ¿Cuánto me da eso? 90 más 52 menos 48. 52 menos 40, ¿cuánto da? 4. 4. Entonces ahí tengo 90 más. Ahí tengo ahora 4 sobre 10. Eso multiplicado por 10. Eso es igual a ¿qué? A 90 más 4 por 10 entre 10, ¿qué me da? Da 4. 90 más 4 da 94. Como ustedes podrán observar, calculé el octavo cuartil porque el procedimiento es el mismo todo el tiempo. No varía el procedimiento. ¿De acuerdo? Ahora bien, ya le expliqué cómo se calculan los cuartiles. Ya vieron cómo se calculan los deciles. Ahora vamos a hacer un ejercicio que abarque los cuartiles, los deciles y los centiles, que lo abarque todo. Que lo abarque todo. Miren, ahí tenemos ahora, hay que me lea ahí. Ahí tenemos los percentiles o centiles. Cálculo de los percentiles para datos agrupados. Dice ahí, en primer lugar buscamos la clase donde se encuentra
KN sobre 100, porque es centil o percentil. ¿De acuerdo? La fórmula, miren ahí, semejante a la anterior. Lo único que donde va KN es KN sobre 100. P sub K, o sea, el cuartil, perdón, el centil K, P sub K igual, límite inferior más, KN sobre 100, menos la frecuencia acumulada anterior, la frecuencia por la amplitud. ¿Cuántos percentiles hay? 100. Por lo tanto, los valores de K van desde 1 hasta 99. Mira, 1, 2, 3, 4, 5 hasta 99. ¿De acuerdo? Ejercicio. Calcular percentil 35. El 60 es el 92 de la distribución de la tabla. Me da esa distribución y me piden 3 nada más. Son 99, pero me piden 3. El 35, el 60 y el 92. A ver si entendemos ahí. Ahí tengo la fórmula. Para el cuartil 36, ¿qué digo? Perdón, para el percentil 36, ¿qué digo? Para K igual a 35. Calculo KN sobre 100, que es igual a 35, que K por N, que es 65 entre 100. 35 por 65 entre 100 me da 22.75. ¿Dónde cae 22.75? Voy a la tabla, 8, 18, en 34, cae 22.75. O sea que el límite inferior donde esté ese percentil es 66. La frecuencia es 16 y la frecuencia acumulada anterior donde está 22.75 es 18. Por lo tanto, P con su índice 35, el percentil 35 es límite inferior 66 más. KN sobre 100 cuando me dio 22.75 menos la frecuencia acumulada anterior 18. Partido 16 que es la frecuencia por la amplitud que es de 66 en 74. 74 menos 66 cuando da 8. ¿Eso a qué es igual? A 66 más 22.75 menos 18 me da 4.75 sobre 16 y multiplicado por 8. Eso sería igual a 66 más 4.75 por 8 y lo que da entre 16 me da 2.38. Y 66 más 2.38, ¿cuánto me da? 66 más 2.38, 68.38. Y ahí tenemos el percentil 35. Quiero ahora el percentil 60. ¿Qué hago? Para K igual a 60, calculo KN sobre 100, que sería 60 por 65 entre 100, que me daría 39. Voy a la frecuencia acumulada. ¿Dónde está cae 39? 8, 18, 34, en 48. En 48 cae 39. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuánto va el límite inferior? 74. O sea, el percentil 60 igual al límite inferior 74 más. ¿Cuánto me dio KN sobre 100? 39. Menos la frecuencia acumulada anterior. La frecuencia acumulada anterior a 39, ¿cuánto es? 34. Partido de la frecuencia que es 14. Eso multiplicado por la amplitud que es 82 menos 74. Sabemos que es 8 y ya. Seguimos realizando la operación ahí. 74 más 39 menos 34 da 5 sobre 14 por 8. ¿Y eso que es igual? A 74 más 5 por 8 entre 14. ¿Cuánto da eso? 2.40 entre 14, 2.86. Y 74 más 2.86 me da 76.86. Ahora bien, ¿qué es lo último que me piden que calcule ahí? ¿El percentil cuál? 92. Para K igual a 92, KN sobre 100 a que es igual a 92, que K por N que vale 65 entre 100. Realizo la operación y me da 59.8. ¿Dónde cae KN sobre 100? Va a ver dónde está 59.8. 8, 18, 34, 48, 58, en 63 que cae. Por lo tanto, el límite inferior del cuartil es 90. La frecuencia es 5. Y la frecuencia acumulada anterior a 59.8, ¿cuánto es? 58. Pero tenemos que el percentil 92 sería límite inferior 90 más 59.8 menos la que está antes de ella, que es 58, partido de la frecuencia que es 5, eso multiplicado por la amplitud, que es ¿cuánto? 8. Y eso me da 90 más 59.8 menos 50, ¿cuánto da? 1.8 entre 5 por 8. Y el resultado sería 90 más 1.8 por 8 entre 5 me da 2.88. Y 90 más 2.88 me da 92.88. Así se calculan
los percentiles. ¿De acuerdo? ¿Están entendiendo algo, verdad? Sí. ¿Dígame? Ok. De antemano, esta clase de hoy para fines de examen la vamos a tomar en cuenta. Ok. Gracias y bendiciones.